suena la ciudad en la que nací, Buenos Aires, con 3,5 millones de habitantes. Y así suena Rupit y Pruit, la aldea medieval a la que me he mudado de menos de 100 habitantes. El cambio ha sido brusco, sí, pero lo más difícil de todo ha sido intentar entender este lugar al que he llegado casi como por casualidad. De eso va este podcast y este video podcast, de búsquedas, indagaciones y gestas populares, pero también de música e historia. Ay. Buen día. Buenas tardes. Buenas noches. Buena madrugada. O cuando sea que estés escuchando o viendo este video podcast experimental que aquí estamos haciendo con Emma Mussol, Viviana Ricciardi, para intentar contar en video algo que hemos hecho en podcasting. Un experimento, por cierto. Total. Pero bueno, es que lo hemos hecho y todo lo que hemos ido tocando es un experimento. Así claro. Que ese tenía que ser un experimento más. Y está quedando chulo, ¿eh? Está quedando bastante guay, por cierto. Lo que veíamos recién, entonces ahora eran las imágenes en esta comparación de las dos ciudades que estamos comparando en este podcast. Pero antes de seguir tenemos que ver otras imágenes, esta vez también en Rupit. Venga, vamos. Torna, Serra Llonga, que les alzines cremaran, que s'arrencaran les pedres que la y la terra ensuaran. Bueno, ¿qué? Es que en el pueblo suele haber mucha fiesta. Yo sé que no parece, pero... Sí, ¿no? Porque llevo aquí 2 días y no hay sí, mucha cosa. Pero la tenemos, pero la sí tenemos. Que es verdad que me has contado que se organiza un karaoke todos los años, ¿no? Que es justamente esta gente que oíamos cantar, era después del karaoke. Exactamente, ya estábamos un poquito tomados, voy a decir la verdad. Y volvíamos cantando. ¿Has visto que tenemos el puente colgante? Sí, para acceder al pueblo? Es un puente peatonal de madera. Y veníamos cantando por allí. Y entonces yo dije, voy a sacar el móvil y voy a grabar esto porque es una cosa, ¿no? Es una cosa increíble. No y por eso tenemos este recuerdo. También fue interesante porque cuando en el karaoke nadie había pedido Torna, Serra Llonga, ¿no? Ya. Pero cuando veníamos caminando yo les pedí que me lo canten porque sabes que tengo una debilidad por la canción. Y entonces la empezaron a cantar y todo, y cuando terminaron le digo, ¿ustedes conocen la historia? Y no la conocían. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, es fuerte darse cuenta que una canción tan conocida y cantada aquí, y que justamente pasa aquí, ¿no? Exacto. En su punto más álgido. Exacto, es sorprendente. Sí. Vamos a continuar ¿Quieres seguir leyendo la parte del guión para que también podamos escuchar a Vivi en su podcast? Los interrogantes se siguen sumando, como en toda buena investigación. Cuanto más escucho y leo, más dudas tengo. Parece más fácil entender el pasado que el presente, si es que tiene algún sentido distinguirlos. Aquí en Rupit se aprende rápido que el tiempo es superpuesto. De todos modos, tosuda yo, continúo el viaje hacia Sau, hacia Vilanova de Sau, donde tal vez me encuentre alguna de las respuestas que estoy buscando. Es julio de 2024 y mi amigo, vecino y casero Julio Silva continúa conduciendo hacia Sau. Julio es, además, concejal socialista de Rupit, el único miembro de la oposición del pueblo, por cierto. Veremos en breve al alcalde de Sau, también socialista, y esperamos que nos comente sus recuerdos acerca de la gesta anti-Urani. Mientras circulamos, hablamos del resultado de las elecciones que forzaron al socialismo catalán a acordar con algunos de los partidos independentistas. ¿La escuchamos la escena? Venga, sí. O sea, las elecciones forzaron la situación a eso. Sí, pero yo desde la base del movimiento socialista catalán te digo que nos estamos comiendo un sapo. Comerse un sapo quiere decir tragar con una cosa que no nos gusta. O sea, nosotros hemos sido insultados, hemos sido incluso agredidos. No hace mucho, en la campaña de las
Sabes, entender un poco Generales Enric Rupit y Cataluña es entender Unas un señoras poco los pensamientos perdón de la políticos grabación, e ideológicos que la atraviesan, ¿no? Sí, esto fue como muy nuevo para ti, ¿no? Sí, claro, tratar, Un es que shock. es muy complejo de entender para alguien que viene de afuera. Se parece mucho. Sí. Es que al final los independentistas son mis vecinos, son mis amigos, son mi familia. No estoy de acuerdo con ellos. Sí, claro, es eso, que al final tienen que convivir, ¿no? Y parte de esa, ¿sabes qué? Parte de esa forma de la ideología catalana, como bien sabes, está atravesada por algo tan fascinante como es la palabra, el idioma, el Sí. lenguaje. Y la forma de comunicarnos, ¿no? Que es lo Hablar, básico. pero hablar, el defender el hablar el catalán. ¿Cómo fue para ti esto de llegar aquí sin conocer el catalán, encontrarte justamente en un pueblo tan pequeñito donde el catalán se habla casi todo el rato? Claro, ¿Cómo fue y de eso? con un tono muy particular, cerrado muy también, cerrado, ¿no? más Sí. difícil de comprender que el Sí. de Barcelona Sí, de sí, sí, repente. total. Bueno, sabes que la primera sorpresa fue darme cuenta que algo del sonido catalán estaba en mi memoria emotiva porque mi abuela era catalana, Wow. pese a que no me hablaba en catalán a mí. Eso es hermoso, ¿no? De saber, Sí, de darte cuenta de que hay golpe, algo más. Una cosa, por ejemplo, que me apareció fue el artículo antes del nombre. Ujú, La sí. Emma, la Bibi, Sí. que está normal aquí, Sí. y que allí mi abuela lo hacía y mi madre la retaba, que no se habla con artículo antes que el nombre, le decía, y ella no decía nada. No. Y otras palabras como sueltas, ¿no? Que de golpe las escuchaba y decía, ah, eso decía mi abuela. Que para mí era una particularidad de ella, un invento de ella, ¿no? Sí, pues mira, se lo inventó ella. Eso fue muy fuerte. Entender que había algo de esa identidad también adentro mío, aunque yo no lo tenía tan claro. Por algo me convoca tanto. Bueno, está ahí, está en la sangre en algún punto. Es como que de alguna forma estabas predestinada a venir aquí. Tal vez, who knows? Tal vez, ¿no? Si no, no tendríamos este podcast. Pero volviendo a tu pregunta, en Sí. verdad los vecinos conmigo fueron súper amables. O sea, desde el primer momento entendieron que yo no entendía catalán e hicieron un esfuerzo gigante para que hablara castellano. También es cierto que fue pasando el tiempo y Juan, mi pareja, estudió catalán y empezó a comunicarse en catalán y yo, que estaba muy ocupada con todas estas cosas, no lo hice y entonces las vecinas me decían cosas como, a ver si espabilas, ¿no? A ver cuándo espabilas. Y no llegó el momento que dijeron 6 meses, ya está. Ya. A partir de ahora te hablamos en catalán. ¿No fue algo así también? No, ¿Te marcaron como una fecha deadline? Sí, ya está aquí, hasta aquí ya estamos bien. Pero luego también, como tú sabes, el gran desafío, que no estudié catalán, pero que sí hice. Bueno, claro, es que te atreviste a grabar el podcast en catalán. O sea, todas las partes narrativas del podcast en castellano las grabas tú misma en catalán. Y eso fue un esfuerzo brutal para mí. Y aparte, creo que eres muy valiente en ese sentido, porque enfrentarte a una página con todo de letras que al final no tienen ningún significado, que poco a poco has ido, ¿no? Le vas Primero debo encontrando. decir que no fue mi primera idea. Mi primera idea era que contratemos a una persona que hablara perfecto catalán y grabara las narraciones en mi nombre. Ahí están dando Las la hora, las campanadas. campanadas en Rupit. Y no... No tenía sentido. Tú dijiste esto. Que Sí, es que no tenía sentido que una persona con el catalán perfecto, era perfecto, nadie lo tiene perfecto, pero una Pero sin persona acento. que se vea que ha nacido aquí, esta historia pierde significado porque tiene mucha más connotación y que se entienda que es una persona de fuera y que las vivencias son de alguien que ha migrado, ¿no? Y desde la falta de curos, ¿no? Que no sea tan curoso el lenguaje. no está perfecto, vamos a decirlo. Que no, pero que justamente eso es lo que le da un plus. Te invitamos a que escuches el podcast en catalán, por cierto. Y yo tengo que decir que se lo he mostrado a algunas amigas mías y la gente se le pone el vello de punta. He de decir que aquí, en Cataluña, la gente nos gusta cuando nos esforzamos. cuando la gente de fuera, ¿no? Hacen el esfuerzo y aunque tengan acento y no tengan vergüenza porque es que estas cosas nos gustan. Bueno, Así hecho, que si queréis ligar en catalán, ya sabéis qué tenéis que hacer. Te lo aprendes y Sí. listo. A ver, que yo entendí también que esto tiene que ver con esta arraigo a la tierra. Total. La lengua también es arraigo a la Es tierra. parte del arraigo. Y este podcast
Va sobre eso. Va sobre exactamente eso. Vamos a seguir escuchando la conversación que tengo con Julio mientras vamos bajando hacia Vilanova de Sau para averiguar cosas Nos sobre la metemos gesta otra vez en Antigani. su coche, ¿no? Sí. Ahí, venga, cierra la puerta. Cierra. O sea, no me vale que un nacionalista español me diga que el nacionalismo catalán es provinciano o que es tal, y que el nacionalista catalán me diga que el nacionalismo español es inculto y colonizador. No me vale. Si el nacionalismo es malo, son malos todos los nacionalismos. Y nosotros, a los socialistas, nos gusta identificarnos con el internacionalismo, no con el nacionalismo. Es decir, yo me siento mucho más próximo a un obrero andaluz que a un burgués catalán. O me siento mucho más próximo a un trabajador de la minería argentino que no a un gerifalte empresario de Lampurdá o de Barcelona. Claro. Igual, Rupit, tu pueblo, digo, el pueblo que vos en el que integrás el ayuntamiento como concejal, no es un pueblo de empresarios. No, es un pueblo de comerciantes y de, bueno, pequeños a su nivel, pequeños comerciantes, pequeños empresarios hoteleros, pero no es... Bueno, sí que es un pueblo en el que hay muchos turistas, muchas segundas residencias de gente de mucho dinero de Barcelona. Eso sí. Acá es interesante porque empresarios escúchalo, más allá de que está describiendo la descripción geográfica, demográfica de de segunda Rupit. residencia. Bueno, nosotros mismos no nacimos en Rupit. Pero Nacidos y los no vecinos nacidos de Rupit, los dos. Lo hemos escogido. Lo hemos elegido. No hemos nacido en Rupit, pero sí que hemos escogido a lo mejor morir en Rupit dentro de muchos años y de muy viejos. Sí. No afectados por el mal del uranio. Exacto. Y escucha. Quiero decir, bueno, a mí al que me echa en cara que lo han hecho, que yo no soy nacido en Rupit, he dicho no, efectivamente, yo no he nacido en Rupit, pero he elegido vivir en Rupit y probablemente elegiré morir en Rupit. Wow. Esta fue sí que fue súper revelador. la gran frase, ¿no? Morir en Rupit. O sea, elegir, tener claro, decir, yo me voy a mudar a tal lugar y ahí me voy a quedar hasta el final de mis días. ¿Tú puedes sostener algo así? Creo que hay una parte de mí que sí lo sostiene, pero también hay otra parte de mí más aventurera que dice, pues a lo mejor no, y me da por viajar, pero sí que es verdad que tú eres, ya de por sí, tú tienes un carácter de nómada, ¿no? Sí. Y para ti eso de saber que en el sitio donde estás, incluso gente donde ha nacido, es donde se va a quedar para siempre. Esto Hay es como gente muy que toda su vida entera. Sí, mis abuelos vivieron en Canet de Mar toda la vida. Bueno, ahí tienes. Sí, y mis padres han viajado, pero han vivido en Canet toda la vida. Y yo me he ido muchas veces por ahí, pero casi que estoy volviendo a Cataluña. Es como un poco que la tierra... ¿Siempre regresas? Es el tema de la tierra, que también habla Joan Crosas, ¿sabes? Que la tierra te termina llamando. Eso es muy fuerte. Yo me hubiese quedado en Estados Unidos. A mí me gustaba mucho en ese momento vivir allí. Ahora no, ¿eh? Ahora, por todo lo que está pasando a nivel político, no. Pero en ese momento estaba yo muy cómoda. Pero pensé, si quiero formar una familia, yo quiero formar una familia en Cataluña. Qué hermoso eso. Y es así. Mira, tú dices, si formo una familia que sea en Cataluña, Julio dice, sí, que ya la ha formado, ¿en dónde voy a estar? En Cataluña hasta mi muerte, y en Rupit en particular. Me parece apasionante. Y así lo digo en el podcast. Vamos a continuar con esa parte que dice... Ah, sí, hay un fragmento muy poético, tengo que decirlo. Venga, escuchemos a Vivi. ¿Morir en Rupit? ¿Acaso no es lo que ha hecho el hombre que se ha suicidado en el parking y dio inicio a este podcast? La muerte como única certeza de vida, como otra cara de la misma moneda. Es muy sorprendente para una nómade como yo imaginar que podría quedarse hasta el final en un lugar, cualquiera que fuese. No tengo la menor idea de dónde quiero morir. Los nómades nos movemos justamente para engañar a la muerte o al entendimiento de la percepción de la misma. Sin embargo, tal vez, esto que desveló Julio casi como al pasar, casi como sin pensar,
sea la clave que estoy buscando, la que me ayude a entender cómo es pertenecer a una tierra, qué cosa es el arraigo, qué ha llevado a esta gente a defender su lugar, a permanecer durante generaciones sin moverse. La certeza de haber encontrado un lugar donde terminar sus días para algunos. Para otros, la de saber que allí donde se ha nacido es exactamente el lugar en el que terminarán sus huesos transformándose en polvo. Fuerte. Sí. Nos hemos ido un poco por las ramas. Sí, pero yo creo que podemos volver al tema. Claro, pero es que mujer. necesitábamos hablar de esto, porque es que este tema realmente creo que es la base de todo, ¿no? Vale, claro, pero puedes poner un poco el eje, ¿por dónde íbamos? ¿De qué va este podcast? ¿Estamos contando qué historia? ¿La gesta de qué? La gesta. Bueno, sí, vamos a seguir con esto, y es que el video podcast es como un árbol, ¿no? Que se va abriendo, igual que el mismo podcast en sí, que fue abriendo diferentes ramas y se va como ramificando, pero lo que queremos es llegar como al corazón, ¿no? Y el corazón es la explicación de lo que pasó en 1979, que es que una gesta épica de que los pobladores, la gente de aquí, de la tierra, ¿no? de Osona y la comarca y la zona del Corts la Cabra y todo eso, se juntaron los payeses, la gente de la tierra, para combatir a una gran empresa que es Chevron. O sea, a una multinacional estadounidense. Claro, es como que el ejemplo claro que tú utilizas mucho, ¿no? Del Goliat y David. David y Goliat, claro, era David, es el mito de David y Goliat. Volvamos entonces a esa historia, y para eso vayamos a escuchar para rescatar el tono que se usaba en 1979 para hablar de esto, a un artículo leído, pero que está publicado, por cierto, en un diario que hemos podido encontrar en la biblioteca de Manlleu, en la hemeroteca de la biblioteca de Manlleu. ¿Escuchamos la noticia? Manlleu Publicació, Cuestión de fuerza. El pasado viernes, mucha gente de Osona quiso expresar públicamente su rechazo a las minas de uranio que quieren explotar en la comarca. Todos se manifestaron en la plaza de Vic. La gente que piensa que no, lo dijo, y se fue. El gobierno civil debe pensar que sí, o bien se sirvió de su policía, porque envió a la policía a impedir que la gente dijera que no. Esto es propio de un gobierno que se dice democrático. La policía no debería servir a la fuerza para demostrar su poder, la fuerza de los que mandan, usando ese instrumento que no es nuestro. Si no lo calmamos, todo volverá a ser como en la vieja época. El pasado viernes fue muy triste en Vic, cuando nos hicieron creer que vivíamos en un régimen democrático. Debimos considerar más la razón de la fuerza que la fuerza de la razón. Vale, y ahora estamos ya llegando, ¿no? En ese camino, esa road movie que estamos creando, ya estamos llegando a un destino que era al que os dirigíais, que es el Ayuntamiento de Vilanova de Sau. Para entrevistar al alcalde. Y entonces, ese camino que pedregoso, que fue difícil con cuesta, ¿no? Incluso cuéntanos, ¿cómo fue la llegada a Vilanova de Sau? Es que es un camino bastante sinuoso, con abismos y demás, porque se baja desde Rupit, se baja hacia Vilanova de Sau por la montaña, un camino interno que yo creería que es un camino rural, por cierto, y además estábamos grabando esta entrevista, entonces, o parte de las entrevistas que estamos poniendo en este podcast, entonces había que hacerlo con cierto cuidado. ¿Te acuerdas incluso que nosotras también fuimos luego juntas de nuevo, porque fuimos 2 veces para hacer la catalán? Para hacer la versión en catalán fue divertido, porque incluso un par de personas en el coche, no quiero decir quién, pero nos mareamos. Claro, sucede. Porque íbamos viendo los papeles, no estábamos pendientes. Solo vamos a decir que eran Tomás Borrini y Emma Musol, sí, nada claro, más, pero no vamos a decir los nombres. No. Pero porque Tom estaba con el micro y estaba pendiente de ir pasando para un lado a otro, y yo leyendo los papeles para intentar que todo lo que se había dicho en castellano se volviera a repetir de una forma u otra, pero que saliese en la conversación, ¿no? Y al final ya era, no sé cómo voy a seguir, pero Fue muy gracioso, porque al llegar Tomás tenía que empezar a armar sus equipos, y estaba la gente esperando, ¿no? Sí. Y él con la cara blanca. Y él con la cara blanca, que no podía más, no lo había visto nunca tan mareado, y eso que se suele marear. Oye, pero luego
cuando nos sentamos allí, Sí. ¿cómo fue cuando por fin conociste a mis entrevistados? Claro, es que ahí hubo un punto de inflexión total. Es decir, íbamos a recrear unas entrevistas que ya estaban grabadas en catalán, que estaban grabadas en castellano, y las queríamos recrear tal cual al catalán. Pero apareció una nueva persona, o sea, un integrante... Trajimos un amiguito, nos dijeron, más o menos. Y un integrante nuevo que resultó ser la cara visible de la lucha antiuranio del 1979, con lo que el hombre, bueno, el señor ya está jubilado, Pep Comeras, jubilado, era un profesor jubilado, y la verdad es que nos contó muchas intimidades. Sabía más que nadie o se animaba a decir más que los otros. Sí, se atrevió, porque él ya estaba convencido de que como esto ha pasado, ¿no? Ya ha prescrito, él no tenía ningún miedo y nos contó, ¿no?, muchos detalles de todo lo que se hizo y de momentos claves. Cuando yo había ido la primera vez, en vez de estar Pep Comeras, estaba, que tampoco lo esperaba, por cierto, estaba Miquel Macías, un periodista que había sido periodista de la revista Interview, tú sabes, la revista del gran destape español. Sí, pero no y él había cubierto la parte de la gesta antiurani para la revista Interview, pero no quiso participar, tal como estabas diciendo. Sí. No quiso pero por algún motivo, ¿no? Y que es lógico en parte. Sí, fue comprensible. Hay muchos periodistas que creen que hablan con su trabajo periodístico y no tienen que hablar fuera de cámara. Algunos otros somos capaces de hacer cualquier cosa. Lo que nos echen, ¿sí o no? Pero bueno, lo súper interesante fue que Miquel Macías fue amable y me dio mucha información. Me facilitó sus propias crónicas y esto me ayudó mucho para estructurar el podcast y para citarlo en algunas partes. Así que... ¿Quieres que sigamos un poco leyendo? Sí, voy a seguir con la lectura. Porque sí que es verdad que en la primera entrevista habían algunos personajes que se habían olvidado, entre comillas, de cosas que después ya empezaron a recordar. Cuando vino el Pep Comeras ya empezaron a recordar más, porque eran personalidades públicas. La verdad, ¿no? Claro, la verdad es esa, que al ser gente, el alcalde, gente pública de sus regiones, no era fácil tampoco confesar que en la juventud de alguna manera habían hecho en esta gesta antiurani, sin ser violentos en ningún momento, sin embargo sí extrajeron los mapas, las carpetas. Sí, algunas trastadas, amenazas, ¿no? Rompieron un poco los carros con los que se movían, de esta manera lograron ahuyentarlos, ¿no? Esta lucha de David y Goliat fue bastante pacífica, pero hubo que hacer algunas cosas. Ahora sí, permite que cite la crónica de Miquel Macías en Interview. La nota titulada Los que matan con uranio. Tenía un encabezado que decía: si vienen los americanos, manifestó un campesino catalán a Interview, los echaremos como sea. Quieren arruinarnos a todos. ¿Qué me van a quitar mis tierras? Pues me haré fuerte y no me sacarán ni a tiros. Tengo una buena escopeta. Ay, mira, la campana nuevamente. Eso 15, es un significado, ¿eh? Cada 15. Es un significado. Pero bueno, como decíamos, ¿no? Ha sido bastante menos violenta de lo que podría haber sido. Podría haber sido, porque si ya nos dice que se va a defender con una escopeta, es como que podía haber habido violencia, ¿no? Un poco más alta, y al final la violencia que nos dijeron ellos era contra vehículos, ¿no? Sí. No ha habido heridos siquiera, ¿no? Salvo tal vez en alguna represión que sí hubo cuando se manifestaron en la plaza de Vic, pero ha sido de parte de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas, correcto. Porque recién hablabas de Pep Comeras, me gustaría escucharlo. ¿Te parece un buen momento para que escuchemos a este profesor jubilado que nos trajo información extra? Y aparte que mucha gente seguramente lo va a amar, porque era como muy tierno, muy ¿no? genial. Sí. Está, por supuesto, habló en catalán, está doblado al español. Yo era un activista y me encontré frente a esto. Pep cuenta en primera persona el clima de esas manifestaciones cuando todavía estaban activados muchos de los mecanismos represivos que habían funcionado durante la dictadura franquista. Van fer venir
Hicieron venir los cuerpos especiales de los grises que había antes y hubo bastante tensión porque, claro, nosotros hicimos un trato también con el ayuntamiento, nos lo dejan hacer, pero que no salimos de la plaza, pero muchas horas antes ya corría la policía esta por Vic asustando a la gente. Se creó un ambiente de mucha tensión y, sin embargo, hubo mucha gente. Y ahora, si me permites, el relato del propio Miquel Macià en su artículo de Interview. Lo vamos a escuchar con una voz que lo lee, no es, por supuesto, su propia voz. Malos vientos soplan para el consorcio, en el que además de Chevron también participa Junta de Energía Nuclear y el Banco de Bilbao, a través de la promotora de recursos naturales, SA. Los primeros técnicos mineros que empezaron a sacar muestras cerca de Vic, en la provincia de Barcelona, tuvieron que salir a por pies. Campesinos, alcaldes y militantes antiuranio echaron de allí a Peter May, jefe de investigaciones de Chevron, después de confiscarle parte del material que llevaba. Entre los materiales intervenidos hay un extenso dossier sobre las actividades de Chevron en España, así como de los apoyos con que cuenta para desarrollarlos. Este dossier se encuentra ahora en poder del movimiento de oposición del uranio radiactivo, que va a utilizarlo como arma de denuncia. Interview ha tenido acceso a él en exclusiva. Con la salida a la luz de esta información, se cuestionan los planes que la Junta de Energía Nuclear y el Estado español intentaban esbozar para tender una cortina de humo en torno al asunto. Una parte del país ha sido vendida a una multinacional extranjera para que la convierta en el primer eslabón de una cadena que acaba en las centrales nucleares y las armas atómicas, diría a Interview un miembro del movimiento ecologista. Y aquí sí que queda claro, ¿no? O al menos se certifica que los primeros entrevistados no recordaban cosas que luego pues a lo mejor sí que sucedieron, ¿no? Sí, está en la prensa. Además del relato de Pep Comeras, claro, tenemos las notas de prensa. Que se confiscaron material, que hubo, que evidentemente también otra cosa que se discutió mucho, si había o no había uranio, en el material confiscado quedó súper claro que había muchísima cantidad de uranio, porque después se debatió acerca de si en verdad no habrá sido que la Chevron se fue porque solo no encontraron uranio, que eso es lo que dijeron. Pero los mapas sí que había. Demostraban que sí había habido, por cierto. Escuchemos un fragmento más de la nota de Miquel Macià, que es muy interesante. En Vilanova de Sau aparecen mediciones de hasta 1.500 choques de rayos gamma por segundo, que se traduce en una elevadísima proporción de uranio, más de 1.2 por 1000, una riqueza superior a la de las minas en explotación en Salamanca. Si esto no es uranio, que baje Dios y que lo vea. En el dossier de Chevron se incluyen también una serie de hojas cartográficas de gran calidad y precisión sobre esta misma área, lo que confirma el interés de los americanos y su voluntad de abrir minas en cuanto sea posible. El artículo continúa señalando a las autoridades que habían negado que existiera tales reservas. El mismo delegado de Barcelona, el señor Brossa, según es mencionado en el informe, había certificado por escrito al alcalde de Vilanova de Sau que en su municipio no había uranio. ¿Ya ves? Sí. Hemos avanzado mucho, ¿no?, en esta historia ya. Sí. ¿Te parece que antes de terminar el episodio escuchemos también el inicio de la entrevista de Jaume Orra Muntadas y Ramón Sitjà? Y Ramón Sitjà, ahí que lo grabamos, bueno, yo no estaba en ese momento, ¿no?, la primera entrevista que tuvisteis con ellos en el Ayuntamiento de Vilanova de Sau. Claro, ¿te parece? Vamos a eso. Tengo algunas fotos que podríamos ir poniendo porque aquí no... En aquella época se van a ir viendo. Estábamos en contra de todo casi. O sea, a la contra, claro. Dicen que van a destruir, que van a ser minas... Bueno, además, había el rum que era cielo abierto. ¿Qué era cielo abierto? El cielo abierto era una catástrofe, porque aquí de minas hay minas de brita, por aquí en Sant Andreu. Claro, el motivo de la preocupación era que las minas, como explicábamos en el episodio anterior, que las minas iban a ser a cielo abierto. Claro, destruían completamente el terreno. Este señor tiene una masía aquí en Castelldell y hay minas de brita. El paisaje se iba abandonadas. Bueno, a lo mejor si hubiera sido minas perfecciones, pero el rum era que era a cielo abierto. Pues claro que me puse en contra, dice Jaume. Y además estaba el temor de la contaminación del uranio. ¿Cuál era la percepción en ese momento? Primero la contaminación
que uranio dicen que toda la Tierra lleva poco, mucho lleva. Y segundo, paisaje. Las montañas parecían, no creo que hubiera sido así, que pasaba una máquina. Y mientras decía esto, miraba por la ventana, porque tiene un ventanal increíble en la oficina, que se ve todas las higleras. Imaginar que no están, sí, me salían las lágrimas, sí, tremenda. De Tabertet. ¿Y cuáles fueron las primeras respuestas oficiales que obtuviste? No, muy pocas. Yo respuesta oficial, yo no creo que tenga ni un documento aquí, aunque haya uno o dos que no me acuerdo. Respuestas oficiales. Era... Porque recordemos que él era el Junta de alcalde Energía también en ese Nuclear momento, muy y no joven, sé pero quién era más había alcalde. de España. Pero la gente de Chevron no estaba presente en esa reunión. Me parece que no. Bien. Ya está. ¿Y Ramón Sillá? Sí, y después también entrevistamos a Ramón Sillá, ¿no? Que estaba en una posición muy similar, ¿o qué? Sí, ni me quito porque ya Sí. vamos a escucharlo. Sí. No, él era más ecologista, ¿sabes? Vale. O sea, sí tenía una postura similar a la de Jaume, pero su mirada era... él ya estaba trabajando en el 79 como un adelantado, si quieres, porque todavía no se trabajaba mucho en este sentido, con una conciencia ecológica, pensando... ¿Porque era biólogo o algo así? No, pero muy interesado en la ecología, y luego a partir de esto me imagino que quedó mucho más enganchado también en esto, ¿no? Pero escuchémoslo. ¿En qué lugar estabas también en ese momento, no? Yo era concejal del Ayuntamiento de Manlleu en el año 79, justo después de las primeras elecciones municipales, pero mi vinculación con todos los movimientos un poco ecologistas y políticos ya viene de unos cuantos años antes. Yo desde muy joven, desde los 18, 17, estaba metido en diferentes aquí está grupos. La respuesta a lo que tú preguntabas. Efectivamente, él estaba vinculado por su propio interés personal. Claro, personal. Importante que había político en aquel momento, y a partir de aquí pues nacieron un poco todas las luchas diversas, ¿no? Y a raíz de esto es que se entera del uranio. Supongo por oídos de compañeros, de militantes de otros grupos, que se está preparando pues una posible extracción de uranio. Se da el caso de que yo estudié ingeniería técnica química, o sea que por lo tanto ahí está. el No tema biólogo, del uranio no, lo química, tenía ingeniero un técnico poco químico conocido, digamos, ¿no? Y claro, conocía. Además, todos éramos un poco antinucleares. Pero sobre todo, me parece que la lucha, es mi concepción, no viene tanto por la antinuclear, sino por la defensa de la tierra. Defender nuestros alcínols de Tabertet, defender el Sau, defender las guilleries, es más importante que casi que la lucha antiuranio, ¿no? Que no nos toquen la tierra, ¿no? Lo sientes tú también. Que no nos toquen la tierra, me encanta. Y el nombre de nuclear, ahí Jaume dice otra cosa. Nosotros, yo era un ignorante. El peso de la palabra nuclear. Sabíamos que uranio quería decir energía nuclear. Ostras. Eso lo sabíamos. Cojones, van a extraer uranio de estas montañas, ¿y qué? Y además, ¿qué beneficios nos darán aquí? Ninguno. Oye. Pues sí. Y bueno, y entonces de aquí también sale la canción, ¿no? De nuevo. No podíamos terminar un capítulo sin mencionar la canción de Torna Serrallonga, porque es que ¿no? se iban a llevar sus piedras, ¿no? El uranio son las piedras. Nos robaran las piedras y que la tierra ens han robado. Era tan importante para nosotros cuando empezamos a investigar cada vez más esto, que finalmente cuando Tomás Borrini, el sonidista, hizo la música del podcast, la hizo a partir de esta canción, ¿no? Inspirado con esta canción. Es lo que articula un poco todo, ¿no? Todo el podcast. Exacto. En sí, la serie. De hecho, el capítulo 4, el próximo, ¿de qué va? El próximo episodio es donde entrevistamos en su casa a Joan Crosas, el autor y creador de esta canción tan conocida. Y como ya sabíamos que íbamos a hacer seguramente un video podcast, algunos fragmentitos lo hemos grabado en una calidad no muy buena, pero lo hemos grabado en video, así que lo van a poder ver incluso. No se pierdan. Detengamos un momento aquí la historia, momento vibrante y emocionante en el que estos señores dan cátedra de esta materia que tanto me cuesta aprender, arraigo. Me viene a la cabeza la imagen de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, levantando el puño cargado de esa tierra por la que ha luchado. Busco, rebusco dentro y no encuentro. Creo que no conozco un sentimiento parecido.
¿Será que me he movido demasiado? Serà. Hasta el próximo episodio. Gracias. Gràcies. Torna Serrallonga, que l'alzina ens cremaran, ens arrencaran les pedres, a la terra ens clavaran.